Preparado para el mensaje que vamos a comenzar hoy, lo vamos a continuar a la noche y posiblemente llegará hasta el próximo domingo si es necesario. Así que todos preparados. Vamos a leer un pasaje que está allí en Miqueas, pero vamos a leer solamente el versículo 8, aunque ustedes después lean los versículos del 6 al 8, porque habla con qué me voy a presentar delante de Dios. Pero dice el versículo 8 de Miqueas capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, oh creyente, tú y yo, Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de cada uno de nosotros? Estoy parafraseando. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que nos prepares de mente y corazón para recibir tu mensaje, incluyéndome a mí. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, voy a hacer una pregunta y usted levántela si usted lo desea. ¿Cuántos deseamos tener la bendición de Dios en nuestra vida? Levante su mano. ¡Qué bueno! Bueno, pero para tener la bendición de Dios, tengo una noticia para usted. Hay que cumplir ciertos requisitos. Y les voy a asegurar que si usted no cumple esos requisitos, no espere la bendición. Dios en su infinito amor nos da bendición a todas las personas, sin cumplirle requisito ninguno, solamente el vivir en este planeta, porque Dios hace por su misericordia salir su sol, hace que llueva, nos da el aire para respirar. Pero estoy hablando de esa bendición especial que Dios puede dar a cada uno de nosotros. Para esas bendiciones especiales hay requisitos que hay que cumplir, y si no, no espere bendición de Dios. Por muy cristiano que usted quiera decir que es, por mucha asistencia que tú tengas a la iglesia, hay requisitos que hay que cumplir si queremos disfrutar de la bendición de Dios, de esas bendiciones especiales de Dios. Y no es que yo lo diga, es que lo dice la palabra. Ahora, la palabra requisito, ¿qué significa? Condición, formalidad que hay que cumplir. Por ejemplo, para ingresar a la universidad, usted no se aparece allí y dice, yo quiero ingresar, o sea, no hay requisitos que usted tiene que cumplir, y si no le dice, no, usted aquí no puede estudiar. También hay requisitos para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos o de cualquier país. Usted no se puede aparecer a la embajada o a cualquier lugar del gobierno y decir, yo quiero ser ciudadano. No, hay requisitos que hay que cumplir. Si usted quiere viajar a un país X, usted tiene que cumplir requisitos, y si no los cumple, simplemente no puede viajar, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay requisitos que hay que cumplir. Y lo que yo quiero decir, mis amados hermanos, es que la Biblia nos enseña que para obtener la bendición de Dios hay requisitos que hay que cumplir. Y esos requisitos están establecidos en la palabra de Dios. Y la idea, para poner esto en contexto, para que usted tenga la idea, el centro del mensaje es esto: estoy cumpliendo yo los requisitos para obtener la bendición de Dios. Y si no, hermano, pues no sé qué, y diga, ay, yo no soy tan bendecido como otros. Bueno, el problema es que quizás te faltan requisitos que cumplir, porque es que Dios lo dice en su palabra. Y la palabra de Dios, hermano, ni la podemos cambiar, ni la podemos modificar, ni la podemos adaptar. Hay que aceptarla, porque saben quién pone las condiciones y quién pone y establece las reglas para la bendición de Él. Dios. Usted puede decir, no quiero bendición de Dios, ok, no cumpla la regla. Pero si usted quiere obtener la bendición de Dios, y estoy hablando a creyentes también y a no creyentes, si usted quiere tener la bendición de Dios o disfrutar de las bendiciones de Dios, hay que cumplir ciertas reglas y requisitos. Si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir ahora. A partir de este día, le sugiero que venga esta noche, porque este mensaje continúa, y es posible que también continuemos el próximo domingo. Pero hay requisitos que hay que cumplir para disfrutar de esa bendición de Dios que todos anhelamos. Uno de los primeros requisitos es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios precisamente. El primer requisito es que tenemos que ser obedientes a la
hay bendición. ¿Lo dice la Escritura? Sí. ¿Lo enseña la Escritura? Sí. ¿Está dicho en la Escritura y enseñado de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21? Sí. Y si usted duda de eso, discútalo con Dios, no conmigo. Dice allí Deuteronomio 28:1-2, acontecerá, Dios lo dijo a su pueblo, pero te lo está diciendo a ti y a mí, porque esto funciona para todos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que para obtener las bendiciones de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra. Y si no, siga leyendo el capítulo 28 y en el versículo 15 dice: si no oyes mi voz y si no me obedeces, en vez de bendición va a venir la maldición a tu vida. Eso no nos gusta. Claro que nos agrada la bendición, pero mi amado hermano y amigo, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Es muy sencillo. Así que ojalá que entendamos el mensaje que Dios me está dando a mí y te está dando a ti. Si yo quiero la bendición de Dios, pero yo tengo que ser obediente a su palabra. Yo no puedo arreglar la palabra, yo no puedo coger algo de la palabra y dejar algo fuera. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Así que Dios lo establece en su palabra. Dios desea que seamos obedientes. Ahí en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 16, dice allí: Jehová tu Dios, escuche bien, te manda, no te pide, no es que a lo mejor no. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios nos pide, Dios nos manda que guardemos su palabra si queremos disfrutar de su bendición. Así que uno de los primeros requisitos es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos ahí en Deuteronomio capítulo 32, y no se preocupe que después vamos a citar el Nuevo Testamento, porque alguno dirá: bueno, este pastor nada más que habla del Antiguo. No. La palabra de Dios es completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que el mensaje de Dios tiene que ser, hermanos, tomado completamente. Ese es el error que se comete hoy. Tomamos lo que nos parece del Antiguo y lo que nos parece del Nuevo. ¿Puedes creer que eso no es así? Hay que tomar todo lo del Antiguo y todo lo del Nuevo, porque todo es palabra de Dios. Dice también allí en Deuteronomio 32, versículos 45 y 46: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, de que fueran obedientes. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Escuchen bien: para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, para que puedan disfrutar de las bendiciones. Ahora, y el pasaje que leímos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente a hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Hermanos, tenemos que entender que para disfrutar de las condiciones de Dios tenemos requisitos que cumplir. Uno de los primeros requisitos es precisamente ser obedientes a Dios. Dice la Biblia que es mejor la obediencia que el sacrificio. Quizás tú estás cometiendo el error de que te estás sacrificando mucho, pero sabes que el sacrificio, si no va con obediencia, no resulta delante de Dios. Dice la Biblia que es mejor obedecer que el sacrificio. Dice allí en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y me gusta leer la escritura para que usted vea que no estamos inventando nada, sino que esto es bíblico. Y Samuel dijo: se complace Jehová Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los camellos. No te sacrifiques tanto, obedece a Dios, obedezcamos a Dios. El sacrificio no me da bendición. Lo que me da bendición a mí y a ti es obedecer a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Aquí lo tenemos. Aquí está la palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios, punto. Y si no hay bendición. Es más, no es que no haya bendición, es que si no estamos sujetos a maldición. Porque si usted no lo cree, bueno, lea la Biblia. Por eso es lo que la Biblia dice. Así que el primer requisito es que tenemos que ser obedientes a la palabra. Ahora, Jesucristo también lo enseñó allí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en parte del Sermón del Monte.
7, versículo 21, él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para si usted no lo sabía, la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra. Esta es la voluntad de Dios. Así que si yo no hago la voluntad de Dios, no con decir Señor, Señor, voy a entrar en el reino de los cielos. No por decir que yo soy cristiano, voy a tener la bendición de Dios. Es porque yo cumpla la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es el que entrará en el cielo. Y no hay mayor bendición que entrar en el reino eterno, pero para entrar en el reino eterno hay que obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo también, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, estamos hablando del requisito de que para ser bendecido por Dios, el primer requisito es obedecer. ¿Saben qué? El ser humano nos gusta ser desobediente. Desobedecemos a veces. Los hijos desobedecen a los padres no le hacen caso a los hijos cuando los hijos no le aconsejan bien, la esposa no recibe el consejo del esposo o el esposo no recibe el consejo de la esposa. Nos gusta ser desobedientes, pero ¿saben qué? La desobediencia no tiene bendición de Dios. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. El primer requisito es tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y dice allí en Juan 14, versículos 23 y 24, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a Cristo? Levanta su mano. Ahora escuche lo que dijo Cristo, no yo, lo que dice Cristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, y esto lo hemos leído muchas veces, pero hermano, lo que yo quiero es que nosotros pensemos bien lo que leemos y lo que dice la Escritura, porque si no, entonces estamos en un gran problema. Estamos leyendo y no entendiendo. ¿Se acuerdan de lo que Felipe le dijo a Eunuco? ¿Entiendes lo que lee? El eunuco no entendía nada y estaba leyendo la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para que cuando leamos la Biblia la entendamos. Porque esto está en la Biblia, pero a veces no se entiende. ¿Pero por qué? Porque la leemos humanamente, mentalmente. No dejamos que el Espíritu Santo nos ayude para discernir lo que Dios quiere. Y escucha lo que Cristo dijo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, así que si tú y yo amamos a Cristo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Usted quiere bendición más grande, que Dios more en usted, y la tenemos a través del Espíritu Santo, pero la presencia de Dios puede ser más grande en usted si tú y yo cumplimos la palabra. Así que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Así que está claro. El primer requisito para recibir la bendición de Dios es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay bendición para el obediente. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Y hermano, hay pero muchos más textos. Pero yo no lo puedo leer todo, pero quiero que usted tenga la mayor cantidad posible para que usted vea que esto está respaldado por la Biblia. No por lo que yo pueda decir o otro le pueda decir. Dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera? Decía a Dios de su pueblo, porque su pueblo estaba siendo desobediente. ¿Quién diera que tuviesen en el corazón? Estaba hablando Dios diciendo de su pueblo, quizás Dios lo está diciendo de ti y de mí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Dios te está a veces está diciendo, oye, ojalá que este hijo entienda que para que yo pueda derramar mi bendición sobre él y sobre su familia, tiene que obedecer lo que está en mi palabra, lo que está en su palabra, lo dice en mi palabra. Fíjense lo que Dios le dijo a su pueblo. Pero yo quiero que ahora estas palabras usted se las aplique a usted, y esto sí lo podemos hacer, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Hoy en día se está dividiendo Dios en dos partes, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Eso es falso, hay un solo Dios, y Dios no se divide, Dios es uno solo, es todopoderoso, el único Dios verdadero. ¿Quién diera, le dijo Dios a su pueblo, y ahora ponga aquí ahí su nombre, quién diera que tuviese tal corazón? ¿Quién diera que fulano, mengano, tuviera tal corazón que me temiera y guardase todos los días mis mandamientos? Hermano, a veces le fallamos a Dios. Para que ellos, para que tú y yo y nuestros hijos les fuese bien. Todos quieren que nos vaya bien, pero a veces no queremos obedecer. Así que el primer requisito para la bendición es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Santiago,
Dice también lo siguiente, Santiago 1, hablando de esto de que hay bendición para el obediente, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, obediente a la palabra, escuchen bien, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora sí queremos ser bienaventurados, yo quiero ser bienaventurado, tú quieres ser bienaventurado, y por eso leímos el mensaje de la bienaventuranza, que de ello vamos a estar hablando. Empezamos hoy, continuamos a la noche y vamos a seguir precisamente o próximamente el domingo que viene, si es posible. Dice que si perseveramos en ella, la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, seremos bendecidos. Hermanos, ojalá que entendamos. El primer requisito es ser obedientes a la palabra de Dios y que entendamos que hay requisitos para obtener la bendición de Dios. El segundo requisito es que tenemos que creer y confiar en las promesas de Dios. Hay miles y miles de promesas, pero yo tengo que creer, tengo que confiar en ellas, porque si no, no puedo recibir la bendición de Dios. ¿Qué dice allí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto? Allí en 2 de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 1, dice allí los versículos 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, las promesas de Dios están aseguradas. Dios las va a cumplir. Yo tengo que creer eso. Porque a veces estamos desalentados, a veces estamos allí casi prácticamente derrotados. Acógete a la palabra. Yo lo tengo que hacer. Y entonces creamos en la promesa de Dios. Yo estoy con vosotros todos. Dios es nuestro amparo por la cabeza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hermano, cuando está la tribulación, tú tienes que agarrarte de las promesas de Dios. Pero si no las creo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces no puede haber bendición si yo no creo y confío en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro primero de Reyes? Que Dios cumple todo lo que promete. Tenemos un Dios bueno, todopoderoso, que nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Eso es lo hermoso del Dios en quien creemos. Un Dios que cumple todo lo que promete. ¿Saben qué? Tú y yo hemos sufrido decepción por hombres que no han prometido y no han cumplido. Hemos sufrido decepción quizás por pastores que no han prometido y no han cumplido. Quizás hemos sufrido decepción por el papá que nos prometió y no nos cumplió, o por el hijo que nos prometió y no cumplió, o por la esposa y el esposo que prometió y no cumplió, o por el líder tal que prometió y no cumplió. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios todopoderoso que cumple todo lo que promete. Hermano, qué maravilloso es eso. Pero para poder tener esa bendición yo tengo que confiar en las promesas y creer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Fíjense lo que Dios dice ahí en Primero de Reyes, ¿verdad? Y está hablando allí en la dedicación del templo. Dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Dios por Moisés su siervo ha faltado. O sea, Dios había cumplido todas las promesas al pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel no cumplió las promesas que le hizo Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Dios quiere cumplir las promesas contigo, pero hermano, también cumplamos las promesas a Dios. Por eso dice la Biblia que es mejor que no prometas, que prometas y no cumplas. Cuando prometamos algo a Dios, hermano, vamos a hacer un esfuerzo por cumplir. ¿Saben cuál sería una buena promesa? El Señor permite que yo pueda estar en el templo cada vez que yo pueda, sin excusa. ¿No sería una buena promesa? Pero a veces no la cumplimos. No, pastor, es que uno se cansa. Sí, todo el mundo se cansa. No, pastor, es que el lunes que trabaja, todo el mundo tiene que trabajar. O sea, no hay excusa. Prométale a Dios estar en su casa cada vez que usted pueda. Esta noche va a haber culto a las 7. Y vamos a seguir hablando de esto, de los requisitos. Si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, no se va a ir incompleto. Así que venga esta noche y venga el próximo domingo, porque vamos a seguir hablando. Ah, no, pastor, yo quiero las bendiciones y entonces me la manden en un package, pero yo no quiero requisitos. Ah, no, pues no se de bendición. ¿Qué te parece? Pero no lo digo yo, lo dice Dios. Ese es el problema. Porque si lo dijera yo, usted se despreocupe. Si lo digo yo y es palabra mía, usted no tiene de qué preocuparse. Sí, pero el asunto aquí no es que lo diga yo,
Y lo que Dios dice, hermano, lo cumple, para bien o para mal. Esperamos que Dios nos esté hablando en nuestro corazón, que me esté hablando a mí, que te esté hablando a ti. Así que tenemos que confiar en las promesas. Dios cumple todo lo que promete. Y dice la Biblia que están garantizadas por el poder de Dios. Las promesas de Dios, Él las cumple y están garantizadas por su poder. Dice ahí en Romanos capítulo 4, el versículo 20 y 21, en el caso de Abraham, que confió en las promesas de Dios. Y dice allí los versículos 20 y 21, tampoco dudó, o sea, Abraham, por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, porque acuérdense que Dios le dijo a Abraham, oye, de Isaac yo voy a hacer una descendencia, y después le dijo, vete, sacrifícame a tu hijo. Y él, en esperanza contra esperanza, dijo, bueno, si Dios me manda a mí a hacer esto, Él sabe lo que está haciendo, pero yo voy a confiar en tu promesa. Hermano, si queremos tener bendición, yo tengo que confiar en las promesas de Dios, porque si no estoy seguro de ellas, entonces no voy a disfrutar de las bendiciones de Dios. Dice allí, y voy a repetir estos dos versículos, tampoco dudó por incredulidad. A veces tú y yo dudamos por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció su fe. Nosotros tenemos que fortalecer la fe en Dios, no en el pastor o en un líder X, en Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Qué hermoso es. Ojalá que Dios esté hablando a nuestro corazón. Y otra de las cosas que tenemos que ver y por lo cual tenemos que creer y confiar en las promesas de Dios, no solamente que Dios las cumple, sino que están garantizadas por su poder, sino que son grandes y preciosas. No hay promesas más hermosas que las promesas de Dios, pero son grandes y preciosas porque son seguras y son reales. Dios las va a cumplir. Dice allí 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. Hermano, no hay promesas tan grandes y preciosas como la de Dios. Y no solamente eso, sino que son seguras y que Él las va a cumplir. Hermano, eso es maravilloso. Yo tengo que querer eso como requisito para poder disfrutar de la bendición de Dios. Porque cuando me llegue la aflicción, cuando yo esté con la soga al cuello, con el agua ya al cuello, yo tengo que confiar, Dios está conmigo y Él no va a permitir nada que sea para mi mal. Todo lo que suceda en mi vida, conforme a su promesa de Romanos 8:28, obrará para bien. Yo tengo que creer eso, porque si no, la bendición de la paz de Dios en medio de la tribulación no lo voy a recibir. Porque entonces voy a decir, no, me cogió el tren. No, al cristiano no le coge el tren. El cristiano puede estar atravesando por el tren, pero con la paz de Dios, con la bendición de Dios. Y para eso tenemos que confiar en las promesas. Para eso tenemos que obedecer la palabra. Entonces no se dan cuenta que hay requisitos que cumplir. Si no, hermano, usted quiere bendición más grande que la paz de Dios en medio de la aflicción. Levante aquí a alguno que no haya pasado por aflicción o que no piense pasar por aflicción. A ver, levánteme la mano. Todos, hermanos, tenemos que pasar por aflicción, pero lo hermoso es que en medio de la aflicción yo pueda tener la paz de Dios. Pero para tener la paz de Dios tengo que creer sus promesas y tengo que confiar en ellas y tengo que obedecer su palabra. Si no, no funciona la bendición. ¿Ves cómo hay requisitos? Si tenías esos requisitos no vas a tener paz en sobre. En medio de la tribulación entonces sí te va a coger el tren y te va a pasar la granadora y te van a hacer un yogur y te van a exprimir y vas a sufrir si no tienes en cuenta a Dios, si no confías en las promesas de Dios, si no obedecemos a Dios. Yo me pongo. Hay requisitos. Así que ojalá que entendamos eso. Y vamos a comenzar ahora con el sermón de las bienaventuranzas. Hermanos, el tercer punto va a durar hoy y va a durar a la noche y va a durar el próximo domingo. Porque no queremos darte una comida muy liviana. ¿Saben que la comida liviana usted la come ahora y a los 15 minutos ya no tiene comida en el estómago? No, una comida fuerte, espiritual, hablando, que te alimente,
Bien. ¿Se acuerdan de cuando Elías se tiró allí debajo del enebro y después los ángeles le alimentaron y dice que tuvo fuerza para caminar 40 días y 40 años? Bueno, más que eso yo te ofrezco ahora, la comida de Dios es la que tú y yo necesitamos para que nos dure no 40 días, sino que nos dure toda nuestra vida, para que podamos vivir confiados y tranquilos. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, tú y yo necesitamos esta comida espiritual, porque si no, cuando lleguen las dificultades que van a llegar, cuando lleguen los problemas, no vamos a poder soportar. Pero las promesas y las bendiciones de Dios están cuando vivimos y actuamos como hijos de Dios. Y si usted quiere saber cómo debe vivir y actuar como hijo de Dios, le voy a poner una tarea bien cortita, pero bien grande. Viva conforme a las enseñanzas del sermón del monte. Punto. Tres capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Viva conforme a él. Si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, si yo quiero disfrutar de las bendiciones de Dios, tengo que vivir y actuar como hijos de Dios. Y antes de comenzar con la primera bienaventuranza, quiero leerles lo que dice allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, el versículo 12. Y grave sobre la mente, si usted no aplica esto, usted no va a tener bendición de Dios. Y recuerde que no es que no tenga la bendición de Dios, sino que la maldición de Dios va a estar sobre su vida, y eso sí estuvo. Pero la Biblia lo enseña. Si usted cree que eso lo enseña la Biblia, demuéstrelo, pero con la palabra no va a poder. Dice así, que es parte del Sermón del Monte. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tú quieres disfrutar de las bendiciones de Dios, haz con otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Tú quieres que te amen, amen. Tú quieres que te sobrelleven, sobrelleven. Tú quieres que sean justos contigo, sé justo con otros. Tú quieres que tengan misericordia de ti, ten misericordia de otros. O sea, hay que aplicar la regla de otros, pero no. Nosotros aplicamos la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Eso no funciona, amado hermano que estás aquí. Eso no funciona así. Tiene que ser parejo. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para otro. Yo voy a hacer con otro lo que yo deseo que hagan conmigo. Cuando tú estás triste, ¿qué tú necesitas? Consolación, yo también voy a dar consolación. Cuando tú estás desanimado, ¿qué tú necesitas? Que te animen, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que yo quiero que me hagan a mí, yo lo voy a hacer con otro. Esa es la regla de Dios. Y ahí está fundamentada toda la enseñanza del Sermón del Monte. Pero vamos a hablar nada más de las bienaventuranzas. Y no importa si además que tocamos la primera hora por la mañana porque tenemos sed. Pero yo quiero que usted entienda, si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, tenemos que vivir y actuar como hijos de Dios. No es decir yo soy hijo de Dios, no. Vivir y actuar como hijos de Dios, eso es otra cosa diferente. Porque si usted hace una encuesta allá afuera, todo el mundo dice que es hijo de Dios y todo el mundo dice que es cristiano. Pero no viven como hijos de Dios ni actúan como hijos de Dios. Y para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, yo tengo que vivir y actuar como hijos de Dios. Y me alegro que haya una campaña de la familia, porque seguro que Dios se va a hablar. Quiero bendición en mi familia, pero no vivo como hijo de Dios. No actúo como hijo de Dios. Quiero bendición en mi matrimonio, pero no actúo como hijo de Dios, ni vivo como hijo de Dios. Quiero bendición en mis estudios, oiga joven, pero no actúo ni vivo como hijo de Dios. Quiero bendición en mi vejez, pero no actúo y vivo como hijo de Dios. No funciona para nadie, punto. Desde el más joven hasta el más adulto. Tengo que vivir y actuar como hijo de Dios. No llamarme hijo de Dios. No todo lo que dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre. La primera bienaventuranza está allí en el versículo 3. Si quiere, manténgala abierta. Este mensaje, gracias a Dios, está siendo grabado. Se va a poner en el internet, usted lo va a poder ver. Se está grabando, lo puede pedir el CD. Y quizás usted sería bueno que después allí lo meditara. Porque esto es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Dice allí Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos, en otra versión, o es también lo que significa 3 veces pedir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay bendición más grande que tener derecho al reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Si no somos humildes, porque eso es lo que quiere decir pobres en espíritu, no vamos a ver el reino de los cielos. Así que hay una condición. Yo tengo que vivir y actuar como hijo de Dios si quiero disfrutar de la bendición de Dios. La humildad, hermano, es recompensada por Dios. Si tú eres humilde, tienes un gran problema, pero no conmigo, con Dios. Humildad es saber que no podemos con nosotros mismos.
Humildad es que aunque yo sea pastor, yo puedo equivocarme y puedo recibir el consejo de un niño, de un joven, de un adulto. Y que yo pueda decir, perdóname, me equivoqué. Eso es humildad. Porque si usted no es humilde, no puede pedir perdón. Ese que se cree que todo se lo sabe, que no puede equivocarse, hermano, eso tiene un gran problema. Porque hay alguno aquí que nunca se ha equivocado. Levante su mano, por favor. Hay alguno aquí que nunca cometió un error, que nunca se ha equivocado. Todos nos equivocamos, por lo tanto tengo que tener la humildad de decir, oye, me equivoqué, perdóname. Aunque yo sea el pastor, aunque sea un líder, aunque sea un evangelista que le predique a 35 millones de personas, hay que tener humildad para pedir perdón cuando nos equivocamos. Porque si no, no voy a disfrutar del reino de Dios. Ven que hay requisitos que cumplir. Así que lo primero es que tenemos que ser humildes. Si somos humildes, tendremos la bendición de Dios. Escucha este pasaje. Palabra de Dios. No lo que el pastor pueda estar inventando de un cuento chino. No, palabra de Dios. Dice Isaías 57:15. Subráyelo y grábelo en su Biblia, pero sobre todo en su corazón. No en la mente, porque la mente se lo pide uno, en el corazón. Porque dijo el alto y sublime, estamos hablando del Dios en quien creemos, en quien tú crees, yo creo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Señor. Y escuchen lo que él dice ahora. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para verificar el corazón de los quebrantados. Qué clase de bendición. Pero para eso hay que ser humilde. Dios no habita en un corazón altivo, vanidoso, orgulloso. Dios habita con el humilde. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Hermano, no hay mayor bendición que yo pueda decir, Dios está conmigo. Pero es que Dios no puede estar conmigo si yo no tengo humildad. Pero no es porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia. Ese es el problema. Entonces, Señor, ayúdame para yo discernir con tu espíritu que tú me estás hablando. Eso se lo dijo el profeta a su pueblo, pero te lo está diciendo a ti y a mí. ¿Eres humilde? ¿Le puedes decir a tu esposa, mi amor, perdóname que me equivoqué? O la esposa al esposo, el esposo al esposo, el hijo al padre, o el padre al hijo? Yo lo he hecho, tú lo has hecho. Eso es humildad. Le has dicho al alumno, oye, el maestro, perdóname, me equivoqué. Ah, no, el maestro se puede equivocar. ¿Quién te dio eso? Búscame un maestro que no se equivoque. Búscame un pastor que no se equivoque. Búscame un profeta que no se haya equivocado. Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, David se equivocó. ¿Cuántos se equivocaron? La humildad consiste en reconocerlo. Pero saben que esta condición de la humildad es un requisito indispensable porque Dios habita con el humilde. No como el orgulloso, ese que se lo cree que es mejor que tú. Oh, ¿sabes quién soy yo? Oye, yo soy el líder. Yo llevo 50 años predicando. Yo he estado en 14. ¿Y qué me importa eso? Te va a decir Dios. ¿Y dónde está tu humildad? ¿Y dónde está tu entrega a Dios? Porque no es por obra nadie se salva, es por una entrega verdadera. Así que si no vivimos y actuamos como Dios, hermano, no vamos a tener bendición. Si somos humildes, vamos a tener la bendición de Dios. Dice Santiago 4:6. Porque, para que no vean que solamente el Antiguo Testamento enseña esto, ¿no? Es que esto está en la Biblia, esto es palabra de Dios. La palabra de Dios es completa. Recuerden eso, no cometen el error de dividir la palabra por partes y decir esto sí, esto no. Dice allí el autor, por inspiración divina, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, está hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando hay resistencia de Dios, hay maldición, hay bendición. Y da gracia a los humildes. Entonces la bendición de Dios está con los humildes. Así que si no somos humildes, no es que no vamos a ser bendecidos, es que vamos a ser resistidos por Dios. Y eso quiere decir que vamos a estar bajo su maldición. Porque hermano, eso es bíblico. Si usted cree que Dios no maldice, bueno, tiene un gran problema. Entonces usted tiene un desconocimiento de la Biblia tremendo. El único que tiene poder para bendecir y maldecir es Dios. Pero Dios no maldice a cualquiera, Dios maldice a aquel que no confía en Él, a aquel que no se humilla delante de Él, a aquel que no lo reconoce como Dios poderoso. Porque Dios quiere bendecir a todos. Él quiere que todos disfruten de su misericordia, pero hay que cumplir los requisitos. Y voy a citar un último pasaje, y ahí lo vamos a dejar para que usted, pues,
siga la noche, porque fíjense, comenzamos solamente con la primera parte, el primer versículo del mensaje del sermón de las bienaventuranzas. Así que a la noche vamos a continuar, así que yo espero que usted venga. Ahora, si somos humildes, Dios va a escuchar nuestra oración. ¿Cuántos deseamos que Dios escuche nuestras oraciones? A ver, levante su mano. ¿No es verdad que la necesitamos? Señor, por favor, estoy tan necesitado, escucha mi oración. Pero saben que a veces Dios no escucha la oración, y le voy a decir por qué. Segunda de Crónicas, ese pasaje estuvo allí en el lobby, lo quitaron ahora por la promoción de la escuela bíblica, pero es un mensaje, un pasaje muy conocido, pero quizás por ser tan conocido no apreciamos lo que dice. Segunda de Crónicas 7, 14, en el pacto de Dios con Salomón. Y voy a leer solamente el versículo 14, pero léase después el capítulo completo. Si se humillara mi pueblo, si se humillara Gerardo García, María Pérez, estoy diciendo nombres, no se ponga, yo me puse de primero, Juan Gómez, Inés no sé qué, lo que sea, ponga ahí su nombre. Si se humillare, si yo me humillare, y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren después de haberme humillado, y buscar en mi rostro, que yo busque el rostro de Dios con perdón, con humillación, y se convirtieren de sus malos caminos, que yo me arrepienta de los pecados que cometo todos los días, del pensamiento, del sentimiento, de esa mirada que quiere estrangular a la gente. ¿Usted no cree que tenemos que repetirlo todos los días? Usted no lo cree, usted está viviendo en el planeta Marte y fuera de este mundo. Todos los días tenemos que repetir. Yo no voy a decirle que me diga que me levante la mano cuánto me ha estrangulado aquí a alguien con la vista. De seguro que todo el mundo va a levantar. O cuánto ha fulminado con un rayo a alguien. No levante la mano, porque eso se ve que no va a caber aquí la gente. Eso es pecado. Entonces, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron en su malo camino, que se arrepintieran, que nos humillemos, nos arrepintamos de nuestro pecado. Entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y se me restituirá. Entonces la segunda parte nos encanta. Dios nos va a escuchar y perdonar. Sí, pero para eso tengo que humillarme y pedir perdón y arrepentirme por los pecados. ¿Ven cómo hay grandes bendiciones de Dios? Pero hay requisitos que cumplir. Tú quieres que Dios te perdone, pero tienes que humillar. Tú quieres que Dios te escuche, pero tienes que arrepentirte. Tienes que decir, Señor, soy un pecador, perdona mi pecado. Y entonces va a ser oída nuestra oración. Y quiero pues simplemente recordarles lo que hemos dicho hasta aquí. Los 3 requisitos, aunque empezamos solamente el tercero. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que confiar y creer en las promesas de Dios, y tenemos que vivir y actuar como hijos de Dios. Y vamos a continuar a la... Ahora bien, la mayor bendición que puede tener un ser humano es tener derecho a la vida eterna. Pero hay un requisito indispensable. Tienes que reconocerte pecador, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entendiendo que no hay otra forma de ir al cielo. Él es el único camino y la única puerta. Y si no, te vas para el infierno. Es un requisito indispensable. Dios quiere darte vida eterna, pero tienes que cumplir el requisito. Yo sé que quizás tú estás aquí en esta mañana y todavía no has cumplido ese requisito de que recibas a Cristo como tu Salvador, de que entiendas que eres la única puerta de entrada al cielo. Y en esta mañana Dios te quiere dar la mayor bendición, vida eterna, una vida para siempre, una paz perfecta para siempre, por los siglos de los siglos. Pero para eso tienes que cumplir un requisito. Tienes que arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo en tu corazón. ¿Hay alguien aquí que quiere cumplir este requisito de corazón y quiere decirle, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida porque yo quiero tener vida eterna? Si alguno, levanta tu mano por orar por ti. No hay bendición más grande que tener vida eterna. Las demás son bendiciones que sí son apreciadas y son hermosas, pero no hay mayor bendición, hasta que Dios te bendiga, no hay mayor bendición que tener vida eterna. Porque ¿sabes qué? Si eres viejo, nuevo, o bonito, o feo, o tienes dinero o no, nos vamos a morir. Ahora no me acuerdo de la famosa poesía del tren expreso, que es la vida de un tren expreso que recorre leguas miles, el tiempo son sus raíles y el tren no tiene regreso. Y por eso embarcan allí el rico, el pobre y el serio, el bobo de cementerio y el hijo del magistrado.
Pero las paradas que hace, las dejan más o menos, las dejan en el cementerio, y cuando descienden a la tierra, deja a todos igualmente. Dice que la diferencia del viaje entre rico y el pordiosero consiste en que los primeros llevan mejor equipaje, pero al que la tierra baje, los gusanos con su cría le infestan las vestiduras y deja a la misma altura a todas las categorías. Y termina esta poesía, que se lo voy a leer el domingo que viene. Dice, por eso me gusta Dios porque levanta fe. Así que no hay arreglo. Puede que tengas mucho dinero, puede que seas muy lindo, pero cuando te mueras, si no tienes esperanza, se te acabó todo. Pero si hay una esperanza eterna, entonces vas a disfrutar la eternidad con Dios. Esa es la mayor bendición. Gracias por esta joven, pero quiero saber si hay alguien más que quiere recibir a Cristo esta gran bendición de tener vida eterna. Levanta tu mano. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más que quiere recibir a Cristo en su corazón? Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Hay alguno más? No hay mayor bendición que esta. No hay mayor bendición que esta. Las otras bendiciones Dios las da allí ya de una forma abundante después, pero la mayor bendición es tener vida eterna. Yo quiero que que levanten su mano, pasen acá adelante, por favor, para estimular a otros. Pasen acá adelante para orar por ustedes. Pasen. ¿Hay algún otro que quiera recibir esta gran bendición de tener a Cristo en su corazón y de tener asegurada la vida eterna? ¿Hay alguno más que quiera hacerlo? ¿O hay alguno que quizás ya dio profesión de fe, pero que está pensando en bautizarse y quiere decir, yo me quiero bautizar, y puede comenzar ya las clases conmigo que viene para el próximo grupo? Que Dios te bendiga, ven acá y ya puede comenzar las clases para bautizarse ahora en septiembre, el último domingo de septiembre va a haber bautismo de nuevo. ¿Hay alguno más que quiere recibir a Cristo o que quiere bautizarse? ¿Hay alguno más? Esa es la mayor bendición. Y quiero ser un último ya. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Pasa acá, por favor. ¿Hay alguno más? Dios te está llamando. Dios te quiere dar la mayor bendición. Vida eterna. Pero tienes que cumplir los requisitos. Si no, no vas a tener la bendición de la vida eterna. Dios quiere darte vida eterna. ¿Hay alguno más? Quizás estás luchando allí y no me ves después. Pero Dios quiere darte vida eterna. Y voy a hacer una última llamada. Quizás ya tú eres cristiano. Ya tú estás bautizado, pero has venido de otra iglesia, llevas tiempo congregándote con nosotros, quieres pedir membresía, tienes que hacerlo. No hay forma de poder darte la membresía si tú no la pides y si no te conocemos. Hay alguno que está pensando en pedir membresía y no lo ha hecho, levanta tu mano. Esto es una sola vez, no queremos que esto sea algo forzado. Bien, yo voy a orar ahora y vamos a decirte, Señor, yo quiero disfrutar de tu bendición. Permite que yo pueda cumplir esos requisitos que son indispensables. Y que yo pueda vivir y actuar como un hijo de Dios. Vamos a ver. Señor y amante Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo grande que tú eres, Señor. Porque en tu palabra hay decenas y decenas, miles de bendiciones, pero no las podremos disfrutar si no cumplimos con ciertos requisitos. Ser obedientes a tu palabra, confiar plenamente en tus promesas y vivir y actuar como cristianos. Que lo podamos entender. Gracias por la más grande bendición que nos ha dado, la vida eterna, cuando recibimos a Cristo. Pero hay muchas más bendiciones que dependen de nuestra vida diaria, de nuestra vida cristiana, para disfrutar de tu paz y de tu amor y de tu cuidado de una forma muy especial. Así que te pedimos que nos ayudes a los que ya te hemos conocido, empezando por mí a vivir de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Bendice a estos hermanos que han pasado acá al frente, cada uno con su decisión. Gracias por los jóvenes que han pasado. Que ellos puedan entender que no hay mayor bendición que tener asegurado. Que tú les bendigas, que tú les guardes y que podamos incluirles en tu camino, conforme a tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. Amén.